A ver, atiéndanme, les voy a compartir la pantalla, ¿sí? Y les voy a explicar algo. Ustedes tienen ahí para tomar apunte, ¿no es cierto? Sí, Bueno, sí. entonces Sí, ahí les voy a compartir para que veamos la pantalla. Ahí ven la pantalla. sí. Sí. Bueno, entonces, a ver, me atienden. Sí, Esto no está en el libro. O sea, vieron que en esta semana hemos estado viendo la, la ecuación keynesiana esta, ¿no es cierto? Donde Keynes describe las distintas partes que conforman a la demanda agregada, donde hemos visto consumo, inversión, gasto de gobierno, y si bien el último tema que son exportaciones e importaciones no está, no lo hemos visto, pero eso es fácil, y, y junto con esto lo vamos a terminar de ver, ¿sí? Bueno, ¿alguno tiene alguna duda de lo que era consumo, inversión y gasto de gobierno, lo que vimos en la semana pasada y la anterior? ¿Sí o no? Díganme, yo hablen nomás. no. 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 Bueno, entonces, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que Keynes era considerado el padre de la macroeconomía moderna. Eh, Keynes era un economista inglés y desarrolló su teoría en un libro que se llama Teoría General, donde él eh, desarrolla los conceptos básicos de lo que serían la macroeconomía y los dos problemas fundamentales que tiene la economía, que son el desempleo y la inflación. Entonces él decía que no podían convivir juntos, o sea, no podían estar al mismo tiempo lo que era desempleo e inflación, ¿sí? A ver, esto piénsenlo en cualquier lugar del mundo menos en la Argentina, ¿sí? La Argentina desafía todas las teorías económicas que existen en el universo, no ni siquiera en el planeta, en el universo. Entonces esto piénsenlo en cualquier lugar del mundo y no en la Argentina. Ya enseguida les digo por qué no en la Argentina. Eh, entonces él decía que no podían convivir nunca desempleo e inflación, y él, a través de esta ecuación que hemos estado viendo, ¿sí?, de demanda agregada, él decía que a través de esta ecuación se podían solucionar los dos problemas, el desempleo o la inflación. Entonces él decía que como el desempleo venía como consecuencia de una caída de la demanda, ¿sí?, de la demanda agregada eh, ustedes lo tienen que tomar como la sumatoria de toda la demanda de todos los bienes y servicios, no sé por qué he puesto la G ahí, bueno, de todos los bienes y de todos los servicios que existen en la economía. ¿Sí? Ustedes suman la demanda de todos los bienes y todos los servicios, sería la demanda agregada, la demanda de todo lo que se solicita o se requiere en la economía de un país, ¿sí? Entonces él decía que el desempleo era como consecuencia de la demanda agregada. Por lo tanto, para solucionar el problema de desempleo, lo que había que hacer era aumentar la demanda agregada. Por eso tiene la flechita ahí para arriba, ¿sí? Había que aumentar la demanda agregada. ¿Y cómo se hacía para aumentar la demanda agregada? Y bueno, él decía que había que aumentar el consumo, y para aumentar el consumo habían que bajar o disminuir los impuestos. ¿Por qué? Porque si ustedes disminuyen los impuestos, la gente tiene más dinero para comprar bienes. O sea, lo que no paga de impuestos lo puede destinar a la compra de bienes. Si alguien no entiende lo que estoy diciendo, me interrumpe. ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, si alguien no entiende, me interrumpe. Eh, entonces, tenían que aumentar el consumo bajando los impuestos. Al bajar los impuestos, la gente tiene más dinero para gastar. Al tener más dinero para gastar, compra más bienes, por lo tanto el consumo aumenta. Había que aumentar la inversión. Acuérdense que la inversión es todos los gastos en bienes de capital para producir nuevos bienes y servicios. Entonces había que aumentar la inversión. ¿Y cómo se aumentaba la inversión? Bajando o disminuyendo la tasa de interés.
si la tasa de interés es más barata, las empresas van a estar más susceptibles o van a ser más factibles que las empresas busquen crédito o consigan crédito, porque es más fácil, es más barato conseguir crédito cuando las tasas de interés son más bajas. Por lo tanto, las empresas van a invertir más y se va a aumentar la capacidad productiva. Otra cosa que decía Keynes es que había que aumentar el gasto público. Al aumentar el gasto público, el Estado iba a consumir más, iba a haber más obras públicas. Eso iba a ustedes piensen en una obra pública, todo lo que consumen para hacer, supónganse una escuela. Bueno, para hacer una escuela, ¿qué necesitan? Y necesitan cemento, necesitan hierro, vidrio, cerámica, bueno, todo lo, imagínense, materiales eléctricos, todo lo que hay en una escuela. Bien, todas esas fábricas que fabrican todas esas cosas van a producir más, van a vender más, por lo tanto van a necesitar más personal, más gente trabajando. Entonces, de esta forma se elimina el desempleo. Y por último, había que disminuir el tipo de cambio para favorecer las exportaciones, ¿sí? Disminuir el tipo de cambio no significa bajar el dólar, sino que disminuir el tipo de cambio significa aumentar la relación peso-dólar, o sea, que el dólar sea favorable o sea caro para nosotros acá adentro. De esta forma ustedes favorecen las exportaciones, la gente se ve incentivada a exportar más. Si se ve incentivada a exportar más, va a producir más. Si va a producir más, va a contratar más personal. Por lo tanto, va a disminuir esta variable que es el desempleo. ¿Entendieron? Sí. Bueno. ¿Hay alguien más que me quiera contestar? Me contesta. Creo que escucho siempre a la misma persona. Bueno. El otro problema que veía Keynes, ¿no es cierto?, de los dos grandes problemas que tiene la economía, es la inflación. Entonces, él decía que justamente la inflación, por eso esto nunca lo tienen que trasladar a la Argentina, la inflación se producía por un aumento de la demanda agregada, o sea, un aumento del consumo, un aumento más de lo normal del consumo. Se demandan mucho más bienes de lo común, ¿sí? Eso produce un aumento de la demanda agregada. Por lo tanto, si hay un aumento de la demanda, hay un aumento de los precios. Entonces Keynes decía que para solucionar este tema, ¿sí?, el de la inflación, lo que había que hacer era todo lo contrario a lo que dijimos recién. Había que disminuir la demanda agregada. ¿Y cómo se hacía para disminuir la demanda agregada? ¿O cómo se hace? Y bueno, aumentando los impuestos. Si ustedes aumentan los impuestos, la gente tiene que pagar más impuestos, por lo tanto va a tener menos dinero para consumir. Si tiene menos dinero para consumir, la demanda disminuye. Aumentando la tasa de interés. Si aumenta la tasa de interés, las empresas van a sacar menos crédito, van a invertir menos, por lo tanto van a comprar menos bienes de inversión y por lo tanto va a disminuir la demanda agregada. Disminuir el gasto público. Al disminuir el gasto público pasa lo mismo, o sea, el Estado, el gobierno consume menos bienes, hace menos escuelas, menos rutas, menos puentes, etcétera, menos obras, y de esa forma compra menos cemento, menos hierro, todo lo que se ocupa para una obra, y de esa forma va a disminuir la demanda agregada. Y por último, aumentar el tipo de cambio. Eso significa que el dólar sea más barato, ¿sí? O sea, que sea más barato comprar afuera que comprar acá, ¿sí? De esa forma, con todas estas variables, se va a disminuir la demanda agregada. Bien, entonces, con estos dos conceptos fundamentales de macroeconomía, que son desempleo e inflación, Keynes los solucionaba a través de estas variables. ¿Por qué les digo yo que
que no lo trasladamos a la Argentina esto, porque Keynes, ¿sí? Si ustedes escuchan, hay un videíto en YouTube del canal Encuentro, bueno, que le explica, ¿no es cierto?, que por ejemplo el gobierno que tenemos actualmente es un gobierno keynesiano. Ahora, lo que pasa es que el gobierno que tenemos actualmente toma solamente una parte de lo que decía Keynes, ¿sí? Porque Keynes decía que el Estado tenía que participar activamente en la economía, y eso está bien. Ahora, Keynes nunca decía que el Estado tenía que gastar más de lo que recaudaba o más de los ingresos que tenía, porque esta variable funciona, esta ecuación funciona cuando el Estado está ordenado y cuando el Estado no tiene déficit fiscal. Si ustedes tienen déficit fiscal, esto no existe. ¿Por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, para tener un ejemplo más claro, hoy día tenemos este problema de inflación, ¿sí? Pero no tenemos nosotros un problema de inflación por exceso de demanda, que es lo que decía Keynes. O sea, la inflación venía por un exceso de demanda. Acá no tenemos, al contrario. Si ustedes ven las caídas que hay en el comercio, en todo, de las ventas, no hay un exceso de demanda, al contrario, hay una contracción de la demanda. Ahora, ¿por qué tenemos la inflación? Y porque si ustedes tienen déficit fiscal, que lo hemos tenido históricamente, no es de este gobierno, les digo, históricamente la Argentina tuvo déficit fiscal. Acuérdense que cuando tuvimos clase yo leí que el déficit fiscal era cuando el gobierno gastaba, o el Estado gastaba más de lo que le ingresaba. Entonces, si ustedes tienen déficit fiscal y no tienen crédito como tiene en la actualidad la Argentina, que nadie les presta un peso porque estamos en default, ¿qué es lo que tiene que hacer la Argentina? Imprimir billetes, ¿sí? Y como imprime billetes, esos billetes los larga al mercado y los bienes son siempre lo mismo, o sea, lo que se produce es siempre lo mismo, por lo tanto los precios aumentan como consecuencia de la emisión monetaria. Entonces, esta parte de la ecuación, ¿sí?, o esta ecuación es aplicable en los países que están ordenados. Llévenlo a cualquier país del mundo, menos 4 o 5, entre lo que estamos nosotros. Por ejemplo, ayer yo estaba leyendo en un diario chileno que Chile, bueno, tiene un problema de la pandemia igual que nosotros, y está muriendo más gente que nosotros, pero Chile no está emitiendo moneda como nosotros para pagar planes sociales ni todo eso. Están pagando ayudas sociales, están repartiendo comida, pero Chile tenía un ahorro, ¿sí?, de 18 mil millones de dólares, y eso es lo que se está gastando, lo que tenía ahorrado, porque justamente los Keynes, en este libro, en la teoría general del dinero, decía que los estados en las épocas de bonanza económica, o sea, cuando hay crecimiento económico, tienen que ahorrar dinero y tenerlo guardado para cuando pase lo que está pasando ahora. Por ejemplo, una crisis económica. Cuando viene una crisis económica, el Estado tiene que sacar esos ahorros e invertirlos, e inyectarlos en la economía para que no haya una caída económica. Bueno, por supuesto, nosotros nunca ahorramos. ¿Por qué? Porque nunca nos sobró nada, al contrario, siempre nos faltó. Entonces, si siempre nos faltó, o imprimimos billetes, como estamos haciendo ahora, o pedimos prestado, ¿sí?, como han hecho los otros gobiernos. Entonces, esta ecuación keynesiana funciona, ¿no es cierto?, cuando la economía está ordenada. Bien, ¿alguien me quiere hacer alguna pregunta? ¿Hay alguien ahí? No, profe. Bueno, tomaron apunte de las variaciones que tiene la ecuación esta, cuando aumenta y cuando disminuye, ¿qué pasa? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. Sí, profe. después ustedes van a leer, que lean libros de economía, van a leer que la ecuación esta, este problema que les planteaba de desempleo e inflación, que no podían convivir, en un momento de la historia convivieron juntos, ¿sí? ¿Cuándo fue eso? Fue en el año 1973, que dicen los economistas, dicen que ahí fue la muerte de la teoría keynesiana,
pero en realidad no fue la muerte porque si ustedes la trasladan al día de hoy, ¿sí? O a la crisis que hubo en el mundo en el 2008, si la trasladan a la crisis que hubo económica en el mundo en el año 2008 o al día de hoy, la teoría keynesiana sigue totalmente vigente, porque hoy en día hay una caída en el mundo de la demanda agregada y los gobiernos están tratando de hacer esto que yo les estoy diciendo, o sea, están tratando de aumentar la demanda agregada. ¿Y cómo lo aumentan? Como les expliqué recién. Pero en 1973 hubo un hecho que provocó desempleo e inflación al mismo tiempo. Entonces, por eso se decía que había muerto la teoría keynesiana. ¿Qué pasó en 1973? Fue la crisis del petróleo. No sé si se acuerdan, creo que lo hablamos en el curso en alguna clase. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no lo hablé con ustedes? No me acuerdo. A ver, alguien que me conteste. No, yo no. Ah, bueno, entonces no se acuerdan o no lo hablamos. Bueno, en 1973 hubo lo que se llamó la crisis del petróleo. ¿Qué es lo que era la crisis del petróleo? Hubo un aumento muy grande del precio del petróleo, pero muy grande, o sea, supónganse, creo que fue de algo como de $5 o $7 a $30, así de un día para otro. Bien, eso provocó un crecimiento desmedido de los costos. Entonces ahí la inflación, porque el petróleo es un elemento fundamental para la producción de cualquier bien. Entonces ahí, ahí hubo un proceso inflacionario en todo el mundo, pero no fue por un aumento de la demanda agregada como lo decía Keynes, sino que en realidad fue por un aumento de los costos. Al haber aumentado los costos, aumentaron los precios de todas las cosas y por eso hubo inflación. Por supuesto que ahí aparecieron algunos economistas, ¿sí? Contrario a Keynes, uno que se llama Milton Friedman, que él decía que el problema se solucionaba a través de la microeconomía y no de la macroeconomía, que la macroeconomía no solucionaba el problema, sino la microeconomía. ¿Cómo lo solucionaba? Bajando los costos de las empresas, haciendo las empresas más eficientes. Ahora, después, con el pasar del tiempo, si bien eso funcionó en un primer momento, se dieron cuenta que sí o sí tenía que intervenir el Estado a través de esto. Con el paso del tiempo, cuando se ordenó, se regularizó el precio del petróleo, que volvió toda la normalidad, bueno, tuvieron que volver a aplicar esta ecuación que tienen acá. Bueno, ¿alguien me quiere preguntar algo? Yo no, Yo profe. no. No, yo no, profe. Yo no, profe. Yo no. Bueno, está Delfina, que me dice que no logra escuchar bien. ¿Está Delfina por acá? A ver. No, no está Delfina. Bueno, entonces tomaron apunte de esto. ¿No tienen ninguna duda de esto? Sí. Bueno, ya para la próxima semana, creo que para el miércoles, les voy a tomar un trabajito de evaluación de esto. O sea, de toda la ecuación, de todo lo que hemos visto, sumado a esta explicación que les acabo de dar hoy día, de cómo funciona esta ecuación keynesiana. Ahí se los voy a notificar en el WebSchool. ¿Está claro? Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, igual como somos pocos, no sé si dormimos mucho o qué pasa, que siempre somos pocos por acá. Yo la estoy grabando esta clase, así que se las voy a subir para que la vean los que no estuvieron. ¿Sí? Así que avísenle ahí que yo ahora en la página les voy a subir la explicación esta para que la tengan. Bueno. Nos despedimos, no sé si no me quieren preguntar nada más, terminamos acá.